Isaías 51:1. Díganme amén, el que ya lo encontró. Amén. Dice: oídme, lo que seguís la justicia. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado, y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Bueno, esta palabra es una palabra que le habla a los cristianos, a los que ya están en el camino del Señor. Esta palabra no le está hablando al inconverso, porque acá dice: oídme, los que seguís la justicia, ¿no? Los que buscáis a Jehová, ¿cierto? Entonces voy a hablar esta noche de ellos, de nuestros hermanos en Cristo, que Dios les está hablando, ¿no es cierto? Cuando llegamos al camino del Señor, y ahora si nos examinamos, ¿hubo un cambio? Amén, hubo un cambio, ¿no es cierto? Porque el Señor se manifestó en nuestras vidas, ¿no? Todo lo que hacíamos antes que a Dios no le agradaba, no lo hacemos más, ¿cierto? Bueno, entonces voy a compartir la palabra esta que me dio el Señor. Yo no soy maestra, yo no soy predicadora, soy evangelista. El Señor me llamó hace 40 años y me llamó en esta iglesia, con mi hijo que tenía 12 años, y mi hijo ahora tiene 54 años. Y me predicó la palabra estando en la escuelita dominical en esta iglesia. Y ahí nunca más me aparté y el Señor me llamó para el evangelismo. Y así fue como siempre estuve evangelizando. Toda mi vida evangelicé, me gustaba evangelizar en la calle especialmente, y bueno, me llevó el Señor a varias provincias de Argentina. Hasta el día de hoy es lo que Dios me dio. Compartir su palabra. No soy maestra, no soy profesora, sino comparto la palabra. ¿No es cierto? Y en esta palabra el Señor habla a nosotros, a los hijos del Señor. Oídme, dice el Señor, ¿no? Y uno dice, muchos hermanos dicen, pero yo no oigo la voz de Dios. Yo no oigo la voz de Dios. ¿Cómo voy a oír? El Señor dice la palabra, oídme. ¿Y sabe dónde se puede oír la palabra de Dios? En las reuniones, hermano. Se puede oír la palabra de Dios en la alabanza. Se puede oír la palabra de Dios en un hermano que te da una palabra. ¿Es cierto? Una hermana que te da una palabra. Se puede oír la voz de Dios leyendo la Biblia. Muchas veces el Señor me quebrantó leyendo la Biblia, me visitó el Señor leyendo la Biblia. Porque ahí escucho la voz de Dios. No digan, a mí nunca Dios no me habló. Si el Señor dice, oídme, dice el Señor. ¿No es cierto? Debemos escuchar la voz de Dios y obedecerle, por supuesto, ¿no? El Espíritu Santo está en nuestras vidas y Dios nos regala todas estas cosas que antes los discípulos y los siervos de Dios no tenían. No podían reunirse como nosotros nos reunimos y leer la Biblia y cantar. No podían porque no existía. Solamente el sacerdote entraba al lugar santo. Y las demás personas escuchaban las palabras porque iba de boca en boca, no por escrito, de boca en boca, ¿cierto? Y sin embargo se convertían, y sin embargo amaban a Dios y adoraban a Dios. Y nosotros tenemos todo, no tenemos excusa para decir Dios no me habla, no tenemos excusa, ¿cierto? Entonces el Señor dice, mirad la piedra donde fuiste arrancado. Y uno dice, ¿qué piedra? ¿Qué piedra? Pregunten ustedes, ¿qué piedra? Nosotros, hermanos, éramos esa piedra que fuimos arrancados. Nosotros éramos esa piedra dura, esa piedra muda, esa piedra que no servía para nada. Esa piedra era yo, el Señor me habló a mí primero, la palabra corta para mí primero. Esa piedra que yo no me valoraba, ni me valoraba nadie. Yo era insignificante para mi familia y para todos. En una parte, Job dice, fui como un abortivo. Yo fui como un abortivo, hermano. Le cuento, mi mamá cuando quedó embarazada de mí, los médicos decían que
era un fibroma. Y cuando la llevaron al hospital a operarse del fibroma, mi mamá vio la bandeja de los instrumentos quirúrgicos y salió corriendo con la bata y todo, porque tuvo miedo. Y le doy las gracias a Dios que mi mamá salió corriendo, porque no era un fibroma, era yo. Era yo que estaba ahí. El diablo me quería matar desde el vientre, pero Dios me había elegido. Y esto no fue todo. Esto no fue todo. De una manera u otra me quería matar. Cuando llegó el momento del parto, mi mamá estaba de 7 meses embarazada y empezó con contracciones. Y yo nací en General Rodríguez, campo, todo campo. No había un hospital cerca. Y mi mamá estaba con contracciones de 7 meses embarazada de mí. Mi papá, ¿qué hizo? Se llamó a una partera, esas que andan, antes se usaban, parteras de las casas. La llamó la partera para que le haga el parto a mi mamá. ¿Qué pasó? Se le había ido un poco las contracciones a mi mamá y la partera, ¿qué pasó? Empezó a tomar ginebra. En ese tiempo se tomaba ginebra. Luego mi mamá empezó de vuelta con las contracciones. ¿Y qué pasó? La partera estaba borracha, totalmente. No podía asistir mi parto, el parto mío. Mi papá la despertaba y no podía. Y ya estaba mi mamá por tenerme a mí. ¿Qué pasó? El alumbramiento lo hizo mi papá. Cortó el ombligo, me bañó y me puso al lado de mi mamá. Era una cosa insignificante. Pesaba 1,2 kilos, 1,3 kilos. ¿Cómo Dios me dio la vida? Acá estoy. Dios me dio la vida. Yo para mi familia no, mis hermanos me detestaban porque yo era prematura y mis padres me cuidaban mucho. Entonces tenían celos de mí. Era como José, que los hermanos lo vendieron. Bueno, me hacían toda clase de maldad. Siempre me golpeaban en la cabeza. Tanto que me golpeaban en la cabeza porque me caía, porque me empujaban, que me agarré epilepsia. Yo convulsioné hasta los 8 años. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí siempre, librándome de las garras del diablo. Con eso que quiero decirle, hermano, que nosotros nuestras vidas, tal vez fue difícil en nuestras vidas. Tal vez Dios, cuando llegamos a los pies de Dios, llegamos con muchas cosas. Pero Dios nos arrancó de ahí. Nos arrancó de esa cantera que está escrita acá en la palabra de Dios. Yo cuando fui creciendo, crecí con un poco de rencor por mis hermanos, porque ellos me detestaban, porque me envidiaban, porque tenían celos. Yo crecí con eso. Y no quería saber nada de las cosas de Dios. Me predicaban, no quería saber nada. Pero yo mandaba a los chicos a la escuelita dominical. Tenía 4 chicos que venían a esta escuelita y me predicaban la palabra. Y ellos venían tan contentos y me predicaban. Y yo decía, no, yo soy católica, apostólica, romana, a mí no me saqué de los santos y de la Virgen de Luján. Y los chicos me predicaban. ¿Qué podemos decir nosotros, no? Que mucha gente les pasa eso. Y yo como me avergoncé cuando llegué al camino de Dios. Quedé yo avergonzada después de todo eso, ¿no es cierto? Porque el corazón es duro. El corazón del ser humano es duro. Hasta que no le pasa algo, no va a llegar a los pies del Señor. ¿Cierto? ¿Por qué tiene que pasar eso? No lo sé. Pero el corazón lo sabemos tener duro. El corazón de piedra, como habla acá. ¿Cierto? Yo era una idólatra. Se me enfermaba un chico, le ponía a la Virgen las velitas, le ponía rosario, lo acostaba con rosario. Y no pasaba nada. No pasaba nada, obvio, porque los santos tienen manos, no ven, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan. ¿Qué puede hacer los santos? Hasta que un día Dios me tocó. A través de mi hijo que me enfermé mal, mi hijo me oró y yo le dije, si me sana Jesucristo, como decís vos, me hago evangelio. Y el Señor me sanó. Y acá estoy. El Señor me sanó y acá estoy. Pero éramos duros antes de llegar al camino de Dios. ¿Y qué pasa? ¿No? Muchas veces vienen
esas cosas que ya estamos suplidos, ya estamos en el camino de Dios, ya nos relajamos, ya tenemos trabajo, ya tenemos casa, ya tenemos chicos, ya tenemos familia, y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y eso es muy triste, hermano. Es muy triste porque se olvidan de Dios, de dónde Dios nos sacó y no hablan de Dios, no comparten la palabra de Dios, no se aflige por el que sufre, por el que llora. Y eso es lo que me habló el Señor del día que lo conocí. Que yo tenga amor por las almas y que Él se iba a ocupar de mi vida y de la vida de mis hijos. Y les puedo decir, hermano, que yo lo dejaba a los chicos en mi casa y me iba a evangelizar por ahí. Y Dios lo guardaba. Dios lo guardaba porque Él se encargaba de mis hijos. El Señor me dijo, encárgate de mí, de mi palabra, y yo me voy a encargar de tus hijos. Y yo salía a evangelizar. A veces salía con una compañera, a veces salía con dos, pero a veces salía sola. ¿Qué pasa? Muchas veces en la iglesia estamos así, nos olvidamos que llegamos tristes, con depresión, nos olvidamos que teníamos enfermedades, nos olvidamos que teníamos problemas gravísimos, pero llegamos a los pies del Señor y Dios llevó todas esas cosas. Nos arrancó del pasado. El pasado muchas veces abruma a la gente, pero a mí me sacó todo eso, me hizo olvidar. El pasado, ¿sabe para qué lo recuerdo? Para dar testimonio de lo que fui y de lo que soy. Para eso el Señor me hace recordar el pasado, no para llorar, no para sufrir por todo lo que yo pasé, sino para testificar lo que hizo Jesús en mi vida y no olvidarme de lo que el Señor hizo en mi vida. Así yo llegué a las pies del Señor idólatra, con rencor, con raíz de amargura, no podía perdonar al que me hacía algo, no le hacía maldad, pero prácticamente era como que le hacía maldad, porque le decía, ya algo le va a pasar a ese, por lo que me hizo. Cuando llegué a los pies del Señor, ahora no, ahora lo bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque Dios no quiere esto. Dios no quiere que nosotros maldigamos. Pero un día llegó la luz que es Jesucristo. Cambió todo. Y vamos a compartir una palabra que dice en Mateo 21:4, que habla de la luz. ¿Qué dice el Señor? 21:42. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? ¿Sabe qué, hermano? Esa piedra cayó a mi vida. Esa roca cayó a mi vida. Era Jesús que rompió mi piedra. Esa roca era Jesús, es cabeza de ángulo, rompió mi piedra que yo estaba tan dura, me hizo añicos, sacó todo lo que había en mi vida y lo sacó de ustedes también, porque si no, no estarían acá. Dios los rompió y lo hizo de nuevo, ¿cierto? Dios lo rompió y lo hizo de nuevo. Y ahora somos otra gente, otras personas. Por eso mismo nosotros debemos hablar del Señor, porque Dios nos sacó, ¿sabe qué? Volvamos al Isaías 51. Volvamos al Isaías 51. ¿Qué dice? Mirad a la tierra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera donde fuiste arrancado. ¿Sabe qué? El hueco de la cantera era el mundo. La cantera eran las cosas malas que nosotros practicábamos. La música, por ejemplo, la música del mundo, los bailes, las cosas malas que uno hacía en el mundo. Bueno, Dios nos arrancó de esa cantera. Por eso el Señor, dice, mirad cómo tengo que mirar. Mirad para adentro, para que nos acordemos de dónde nos sacó. Para que nos acordemos, miremos, examinémonos, me examino yo.
de dónde me sacó el Señor. Y no tengo que olvidarme, no tengo que ser esa piedra muda, sino tengo que hablar de Él, compartir lo que Dios hizo en mi vida. Nosotros estábamos así, sin fe, sin esperanza, caminamos por este mundo, no teníamos esperanza de nada. Pero un día vino esa roca que rompió nuestra piedra y nos arrancó, ¿cierto? Y cuando nos arrancó, nos dolió. Y le puedo asegurar que me dolió, porque yo no quería ir a mis santos. Yo tenía santos por todos lados. Yo le decía a mi hijo, ¿y si dejo Diego, porque mi hijo se llama Diego? Él es ahora maestro de la palabra. Diego, ¿y si dejo se enojará Dios? Mamá, saca todo, quema todo, porque eso no es de Dios. Porque eso contamina la casa. 12 años tenía mi hijo cuando me predicó. Y me dolió. Tuve que sacar todo eso. Servirle al Señor, está bien, Señor. Voy a servirte como tú quieres que yo sea. El Señor empezó a trabajar en mi vida. Empezó a poner un deseo en mi corazón, un deseo de hablar de Él. Yo lo veía que mi hijo salía con la vida, no tenía vergüenza, salía a predicar y yo decía, ¿cómo este chico sale así? No le da vergüenza. Y yo tenía vergüenza. Pero Dios me sacó la vergüenza, me sacó la timidez, me sacó el temor. Porque Dios me arrancó de ese lugar. Porque yo ahora sentía gozo, sentía alegría. Y Dios empezó a darme ese sentir de no tener temor a nada, de no tener vergüenza a nada. Porque para eso Dios nos llamó, para servirlo a Él y hablar de Él y arrancar a esa gente del mundo que están caminando en el borde del infierno. ¿Y nosotros qué hacemos? No hablamos de eso, no hablamos de Dios, no hablamos de la salvación del alma que Dios nos da. Es por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos, no olvidarnos de donde Dios nos sacó, recordarnos que siempre Dios está ahí. ¿Sabe qué, hermano? Yo en el mundo era distraída y andaba como si nada, con la preocupación de mis hijos. Y una vez cruzando la vía, casi me agarra el tren y siento que una mano me agarra de acá atrás y me tira para atrás. Me doy vuelta y no había nadie. Nadie, ¿quién me salvó? Decía yo. Y otra vez también me pasó que crucé la calle, casi me agarra un camión de esos de la basura, pasó así. Yo no conocía al Señor y cuando conocí al Señor dije, Señor, ahora me doy cuenta que tú estabas al lado mío y yo no lo sabía. Ahora me doy cuenta cómo me libraste, cómo me guardaba el Señor. La verdad es que le di un trabajo a Los Ángeles tremendo, a Los Ángeles, porque yo andaba distraída, con preocupación, y siempre estaba en peligro. Pasé peligro de muerte, pero muchísimas veces, de enfermedades, al borde de la muerte, ahí, en el pozo, ahí Dios me sacaba. Dios me arrancaba de ahí. ¿Cómo no voy a agradecer al Señor todas las cosas que el Señor hizo en mi vida? El Señor me libró de las manos del enemigo que quiso devorarme. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no hablar de un Dios tan grande, tan fuerte, tan bondadoso como es? Las cosas nosotros no las tenemos que dar por sentado. Nos levantamos a la mañana, desayunamos, mandamos a los chicos al colegio, vamos a trabajar. Todo lo damos por sentado, como si fuese que Dios tiene la obligación de darnos. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué hacemos por Él? No tenemos que dar todo por sentado, sino agradecerle a Dios, llevando la palabra al que sufre, al que llora, llevarle, compartir la palabra. Si estamos en el trabajo, tenemos una compañera que está pasando algo, ¿qué te pasa? Contame, voy a orar por vos. Se dice, no, yo soy católica, igual voy a orar por vos. Tenés un compañero en la fábrica, en el trabajo, que le pasa algo, ¿qué te pasa? Hablarle de Cristo, no avergonzarse del Señor, porque Él no se avergüenza de nosotros, Él nos ama. Amén, hermano. Jesús nos arrancó de esa cantera. Jesús nos arrancó de esa cantera y nos dolió. ¿Y sabe qué, hermano? El hueco que quedó ahí tiene que quedar vacío. No tiene que quedar nada, no tiene que quedar resto de la vida pasada. Ese hueco tiene que quedar vacío.
Dios no arrancó como una planta de raíz, no arrancó y quedó ese hueco, pero no tiene que quedar nada. Olvídense, lo que ya pasó, ya pasó. Sigan adelante. Viene el problema, viene la aflicción. Alabe a Dios, ponga alabanza, cante alabanza, ya va a pasar y siga de vuelta. Levántese y siga de vuelta. No se termina todo con un problema que tengamos, no se termina todo ahí. Yo he pasado, a mí se me murieron 4 hermanos, se me murió mi padre, todas las cosas que pasé en el camino de Dios, seguí adelante. Sí, sufrí, pero seguí adelante. Porque Cristo es mayor que cualquier problema, que cualquier dificultad. Entonces, Señor, nos muestra cada día en su palabra, en las reuniones, en las alabanzas, muestra que debemos hablar de Él, debemos compartir de Él. ¿Cierto? Dios nos ayuda, Él nos da la fuerza. ¿Cierto? Dios nos da ese avivamiento dentro de nosotros y nosotros clamamos a Dios y consagramos nuestra vida a Él. Él nos da esa fuerza, esa fortaleza. Y ¿sabe una cosa, hermano? Hay en Jeremías 23, 29, el Señor también habla ahí. Jeremías 23, 29, búsquenlo, hermano, porque esta palabra también es muy linda. ¿Sabe qué, hermano? En esta palabra el Señor dice, ¿no? No mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué queremos nosotros de Dios? ¿Ser piedra o ser martillo? Instrumento en las manos de Dios, herramienta en las manos de Dios. Nosotros tenemos que desear ser eso, martillo que quebrante las piedras que están allá afuera. Nosotros ya no somos más piedras porque ya estamos en el camino de Dios, pero nosotros tenemos que anhelar ser martillo para quebrar esas piedras que quedaron afuera. No queremos ser más piedras, queremos ser martillo para quebrar esas piedras que están allá. Así que eso le animo, hermanos y hermanas, el Señor habla así. El Señor nos anima que nosotros no nos callemos, que hablemos de Él, que compartamos de Él, porque toda la gloria y la honra es para Él.